Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. La deconstrucción es una forma de análisis o interpretación que se centra en descomponer y cuestionar las estructuras, los sistemas y los conceptos subyacentes de una obra de arte y prácticamente de lo que sea. La deconstrucción se utiliza para cuestionar y desafiar los significados o interpretaciones convencionales. La deconstrucción empieza, se enfoca y termina en cambiar el fondo de la obra más que la forma. Evidentemente, el cambio del fondo trae consigo un cambio de forma, cambiar el mensaje, la sabiduría o la moraleja de la obra actual. Ni siquiera se está diciendo aquí que la deconstrucción es en sí misma algo negativo ni nada por el estilo. Entonces surge otra pregunta. ¿La versión de Guillermo del Toro cuestiona, desafía y cambia el significado y la interpretación convencional de la obra? Que la miniatura de tu youtuber progresista y feminista favorito te dio una pista. Antes enseñaba a obedecer, ahora a desobedecer. Obviamente esto no es suficiente, así que veamos qué dice Guillermo del Toro sobre su película. La paternidad, normalmente se piensa que los hijos están ahí para aprender de los padres, y es exactamente lo opuesto. El hijo es la renovación de los padres, la capacidad de sanar de los padres, y Pinocho viene para salvar a Geppetto. Entonces es muy diferente este Pinocho al Pinocho normal, en que Pinocho viene a aprender de Geppetto, viene a aprender del grillo, viene a cambiar quién es. Es muy diferente este Pinocho al Pinocho normal, en que Pinocho viene a aprender de Geppetto, viene a aprender del grillo, viene a cambiar quién es. ¿Será que Pinocho, el prácticamente recién nacido, para poder formarse debe aprender de Geppetto, el hada y el grillo? ¿O estos entes con años de experiencia en la vida deben volverse algo como pupilos morales del recién nacido? Lo que parece sugerir Guillermo del Toro es lo segundo, una total inversión de lo que Pinocho siempre ha sido en su fondo. De hecho, también dice que su Pinocho es una fábula sobre la desobediencia, todo lo opuesto a lo que es Pinocho antes de su intervención. Y esto es lo que hizo un medio de comunicación en forma de halago, interpretando la película y las propias palabras de Guillermo del Toro sobre la desobediencia. La nueva película del director mexicano Pinocho toma una historia que todos conocemos al revés y subvierte sus ritmos esperados en una bestia completamente diferente. No sé a ti, pero esto suena exactamente como una definición de deconstrucción. Muchos están diciendo que la película es una desconstrucción, y lo dicen además en forma de halago, solo que no usan la palabra deconstrucción, sino que expresan el concepto con palabras como voltear, subvertir, opuesto, inverso o bestia completamente diferente. El mismo medio luego dice lo siguiente: la película anula la insistencia del cuento original en la obediencia, y el mismo del Toro expresa alegremente: estamos haciendo de la desobediencia una virtud. Todo lo contrario a la obra original, donde la obediencia es una virtud y la desobediencia es un vicio. No olvidemos que para Jacques Derrida, quien es el desarrollador de la deconstrucción es una táctica que permite subvertir el componente central de la obra para que la parte marginada pase a ser la central. ¿Cuál es la parte central de Pinocho? Así es, la obediencia, por lo que la parte marginada es la desobediencia. ¿Y cuál es la parte central en el Pinocho de Guillermo del Toro? Exacto, la desobediencia, por lo que del Toro subvierte el componente central y luego hace de la parte marginada la parte central. Claro que esto es solo la primera etapa del pensamiento derridiano. Las siguientes etapas, en el caso del Toro, se completarían haciendo secuelas que jueguen con los opuestos binarios de la obediencia y la desobediencia hasta llegar a un punto donde ya no hayan jerarquías. O quizás lo haya hecho al final de esta obra y no lo hemos notado con una sola revisión. Reiniciar un clásico no es mala idea en sí mismo, y algunas versiones modernas de Scooby-Doo son buenos ejemplos de esto. Incluso los cómics alternativos de Scooby-Doo Apocalypse y muchos reinicios de Marvel y DC reflejan que el problema no es hacer nuevos inicios, sino otra cosa. Lo primero es que al reiniciar una serie animada, se corre el riesgo de afectar la memoria positiva que se tiene de ella. Esos momentos especiales que pasaste viendo la serie original, por extraño que suene, se ven amenazados por una versión nueva que no llena las expectativas. Parece no tener sentido, pero es una experiencia humana más común de lo que parece. Cuando pienso en esto, me imagino a los antiguos griegos viendo películas de Percy Jackson. Y no me los imagino diciendo: ¡qué maravilla! Esto sí es mitología griega, hermano. Claro que en progresismo, nuevo y mejor van siempre de la mano.
En la vida real sabemos que no por ser nuevo es bueno y que la decepción con lo nuevo es una experiencia común, algo que el Hollywood actual no parece tomar en cuenta, a pesar de lo sensibles que dicen ser y lo fácil que se les hace llorar en los Globos de Oro. Lo segundo es que las nuevas versiones también corren el riesgo de no capturar la esencia de la serie original y terminan siendo una versión inferior. Es como si estuvieran tratando de venderte algo que ya tienes, pero peor. Qué original, ¿verdad? Y lo peor es que al tener como único propósito el ganar dinero, o en su defecto la subversión ideológica, dejan de lado todo lo valioso y creativo. Y en la actualidad es peor porque obligatoriamente tienes que salir gritando ¡ay, qué emocionante que es esto! ¡Lo amo! Para no ser tachado de racista, misógino y homofóbico. Y en tercer lugar, muchas nuevas versiones solo causan el estancamiento de la diversidad creativa. Y el caso de Velma es un buen ejemplo porque es un vil intento de hacer varias series para adultos ya existentes con la piel de un show para niños ya existente, sin ningún agregado real más que hacer semejante mezcla deforme en la que los elementos no se terminan de asimilar. Pero tienes que decir que es muy divertida para no ser funado por Mindy Kaling, que no solo deshonra la serie original y decepciona a los seguidores leales que crecieron con ella, sino que confiesa haber besado hombres blancos guapos sin su consentimiento, hombres que no le hacen caso y cuya frustración drena en la serie Vilma. Chistes sexuales a cada rato, cucarachas paseando, Vilma intentando ser Daria sin ningún éxito, cucarachas amontonadas, Norville y Fred siendo el tóxico bueno y el tóxico malo, cucarachas haciéndolo porque así es el humor adulto, autorreferencias burlonas y bueno, en la mente de Mindy Kaling, Blatodios, que es el nombre científico de las cucarachas. ¿Y cómo pasarlo por alto? Velma convertida en una Mary Sue sexual, ya que todos, absolutamente todos, están enamorados de ella. ¿Por qué? No se sabe. Le damos poca importancia, pero las series animadas forman parte de la historia de un país y de su cultura. Sí, existe una creencia popular de que la animación es un género infantil o algo así, pero no. Aparte del arte y el trabajo arduo que representa, es un formato que nos permite narrativas diferentes y Scooby-Doo son fácilmente los pioneros en el horror infantil animado. Un poquito de respeto no hace daño, ¿o sí? Las series originales, por infantiles que parezcan, no solo tenían momentos que inspiraban genuino miedo, sino que repetían una gran moraleja al resolver que los monstruos y los fantasmas en realidad eran seres humanos, diciéndonos con esto que el verdadero monstruo no son los fantasmas, los vampiros, las momias o los zombies, sino el hombre, el humano aparentemente integrado en la sociedad. El simple gesto de quitar la máscara monstruosa y descubrir a un humano mortal debajo servía para más críticas sociales de las que hemos podido contar. Cuando el monstruo en realidad era un funcionario público o un empresario codicioso, ya no se estaba haciendo una crítica a la corrupción. No hacía falta que nos digan en la pantalla, ser corrupto está mal, no seas corrupto, viste, corrupción mala. Bastaba con mostrarlo de manera interesante y divertida. Algunos villanos en Scooby-Doo eran prejuiciosos, otros contaminaban el ambiente por su ambición, otros hacían publicidad engañosa. También estaban los que incitaban al consumismo excesivo con sus tácticas deshonestas, y hasta los que intentaban cerrar museos y bibliotecas, impidiendo el acceso a la cultura. Cada villano y sus acciones eran una crítica pertinente y válida que para la época no se sentía como un sermón. Incluso ahora no creo que lo haga debido a la sutileza. Y si lo hace, realmente no sería problemático porque son denuncias reales con las que todos están de acuerdo. Vilma, sin embargo, carece de todo ingenio para hacer críticas, carece de críticas válidas, todas sus críticas son diálogos directo a la pantalla, lo que denota no solo falta de ingenio y mucha pereza, sino una terrible falta de respeto a la gente adulta a la que se dirige. Y se esfuerza demasiado en hacernos ver que están haciendo críticas sociales, al punto que desde el primer segundo sale con el típico titular feminista de los medios mainstream, tipo me voy a empoderar y voy a contar la historia de Scooby-Doo desde mi punto de vista de mujer empoderada, porque ya basta de Fred y su punto de vista de hombre blanco cis heteronormativo, que solo es un tipo guapo al que se le da poder y quiere más poder, porque vivimos en una sociedad marcada por las jerarquías de poder en la que el poder es falocéntrico, porque los hombres blancos están obsesionados con el poder sobre las mujeres diversas y las historias sobre mujeres
mujeres solo hablan de mujeres guapas que se vuelven locas. Ya con esto hice del mundo un lugar mejor. Atentamente, Velma Callin. Una crítica sosa, floja y totalmente basada en mentiras. Cada uno de ustedes puede mencionar grandes personajes femeninos que pueden ser complejos, misteriosos, divertidos, inteligentes, heroicos, icónicos y que luchan contra sus propios demonios internos. Si la película no te parece perfecta, significa que tienes una horrible relación con tu padre, o definitivamente no tienes padre. Pero toda la tontería que dice Del Toro en sus entrevistas sobre la paternidad no dicen absolutamente nada de la relación del director con su padre. Recordemos que para Del Toro, los padres que aplauden el mérito de sus hijos solo están usando a sus hijos como trofeos, como accesorios que los hagan ver bien. Los padres que presentan a sus hijos hablando de los méritos de sus hijos solo están usando al hijo como presentación para los que los padres no son. Esto según Del Toro. Frecuentemente la relación de un padre con un hijo es de accesorio. Mira, este es mi hijo o esta es mi hija que es muy bien portado o muy inteligente, o cómo ves que juega fútbol maravilloso, yo qué sé. Y la realidad es que es una como negación de la identidad. ¿Por qué no gustarte del todo una de sus películas? Solo una, vamos. Te convierte en un huérfano o en alguien que golpea a sus hijos, aunque ciertamente nunca digas nada sobre la paternidad al nombrar la película, pero todo lo que dice Del Toro no dice nada de Del Toro. Si apelan a la justicia y a la igualdad, al menos hagan un mínimo esfuerzo por emitir juicios de un solo rasero una vez en la vida. Mis pequeños grillos llenos de sabiduría. Es más, los padres para nada modélicos que aparecen en la película podrían ser un desahogo de Del Toro contra su padre alcohólico y militarista. Pero no, solo pueden ser una representación de aquellos a los que no les termina de gustar la película por X o Y motivo. ¿Y qué decir de las palabras de Guillermo del Toro sobre la relación de Jesucristo con el Padre? La historia de Jesucristo es la historia de un padre y un hijo. Sí. Tienen muchas dificultades de comunicación. ¿Es en serio? ¿El padre y yo uno somos es una terrible comunicación, señor Del Toro? Suenas igual o peor a un fan de la teología de Dallas. Y por eso tengo perfecto conocimiento sobre la Biblia. Que por cierto, la película en líneas generales me parece bastante buena. Te puedes dar cuenta que si Gina Carano es mujer, necesariamente le gana a Coloso. Pero Negasonic, al ser no solamente mujer, sino lesbiana, pequeña, más morena, le gana entonces a Gina Carano. Es como ese juego, ¿no? ¿Quién va a derribar a Coloso? Pues una mujer. Pero ¿quién va a derribar a Gina Carano? No puede ser Deadpool, no puede ser otro hombre, no puede ser Wolverine. Tiene que ser entonces Negasonic. Obviamente yo no estoy diciendo que cuando esto sucede está mal escrito. Brienne de Tar le gana a Jamie y está bastante bien sustentado en la escritura. Pero fíjate cómo luego a Brienne le gana Arya Stark. Bueno, esta escena de esta serie de sci-fi es patética. Mira cómo los hombres se pelean entre sí y les cuesta vencerse uno al otro. Y de hecho, el hombre para derribar al otro no es tan fácil. Pero viene una mujer, y esta parte me encanta, y las vueltas que le da con una pequeña bofetada. Tú dices, por favor. Aún con buena escritura, parece que el esfuerzo del guionista bueno, tanto como el guionista malo tiene que haber una escena que aunque sea de manera visual, simbolice cómo la dama gana al chico, como la mujer empoderada vence al terrible patriarcado, pero si de repente vamos a vencer a una mujer, la mujer derrotada tiene que ser la mujer blanca, la mujer alta, la mujer rubia, la mujer heterosexual. Entonces vamos a ponerle que sea una mujer más pequeña, más diversa en el sentido de, bueno, de otra raza, con otras orientaciones, sea que le dé en la madre. Matt Murdock apareciendo en She-Hulk y están teniendo un duelo de abogados. El cliente de Matt Murdock, que Matt Murdock es ciego además, es un negrito medio amanerado, posiblemente sea homosexual, no sabemos. Al menos yo no lo sé porque yo no veo la serie, pero solamente vi esta escena y la saco de contexto. Sorry por sacarte tu escena favorita de contexto. Lo siento, lo lamento de verdad. Pero el cliente es sumamente diverso. Y le sumamos la ceguera de Matt, entonces un poco de diversidad, ¿no? Del otro lado tenemos diversidad también porque ella es mujer, ¿sabes? Al ser mujer ya es la víctima principal del patriarcado. Pero, ¿cómo equilibramos esto? Bueno, necesariamente el actor que interprete el cliente de She-Hulk tiene que ser rubio, alto, emulando a Donald Trump posiblemente, y bastante idiota y hétero, mucha testosterona. Porque eso es lo que representa la masculinidad. Mucha testosterona, mucha estupidez y hacer cosas sin pensar. Ay, le puse
combustible de avión a mis propulsores en la bota, porque soy un superhéroe tonto. Parecía al principio que el negro se estaba equivocando y que Matt Murdock iba a perder, pero tiene toda la razón porque el negro no comete ni un solo error. Siempre fue el blanquito que cometió el error. Pudieron haber intercambiado el casting y darle el personaje del diseñador al blanco y el personaje del héroe al negro y poner más diversidad de este lado. No lo sé, pero mira cómo quedó. Y alguien puede decir, vale, lo que pasa es que Jessica Gao es la mejor guionista del mundo y le quedó genial en cuanto a escritura a esta escena. No te lo discuto, yo jamás estaré discutiendo acá el tema de la calidad de la escritura, como que guionistas son R.R. Martin y tal. Lo que digo es el resultado, que siempre el más diverso gana. Y dice eso, no lo creo. Mira lo que sucede en Merlina. Oiga, entrenador, ¿cuándo voy a tener un oponente de verdad? La negrita, con pelo cortitidito como una soldado Wakanda, es tan empoderada que siente que no tiene un oponente de verdad. Y dice, entrenador, ¿para cuándo mi verdadero oponente? Porque es que hasta ahora solamente me ha traído puro hombre blanco, hétero, rubio. Y ahí se puede ver, incluso desenfocado, cómo se trata de chicos rubios, lindos. Ella está decepcionada, me trae pura basura. ¿Alguien más que quiera retarme? Yo te reto. Y llega Merlina y la resta y decimos, vale, es Merlina. Que en todas las adaptaciones que se han hecho ella es la más basada de todas. ¿Quién puede ganarle a Merlina en algo? Ella es durísima. Nadie puede ganarle a Merlina. Ay, debe ser la psicópata que llegó. Y vale, cuando yo vi la escena yo dije, increíble. Netflix está poniendo a la negrita calva como un bullying, como una bravucona que molesta a los otros. Vaya, en la época actual esto es bastante políticamente incorrecto y desafiante. ¡Wow! Y además es Merlina no puede perder. Tú debes ser la autoproclamada abeja reina. Lo interesante de las abejas, remueven la discordia y muertas. Y le dan unos diálogos poderosísimos a Merlina. Tú eres la autoproclamada abeja reina, pero si saco el aguijón caes muerta. Pelea de mujeres, ¿vale? Se sacaban espadas en la vagina. Rowan no necesita que vengas a defenderlo. No está indefenso. Claro, y el chico blanco hasta necesita un aspirador porque no puede respirar mático el tipo. ¿Vamos a hacer esto o no? Claro, se entiende que Merlina se viste de negro porque ella es gótica, eso lo sabemos de toda la vida, que hemos visto también la serie esta que sacaron en los años 90 con las películas también. Claro, yo no sé cómo es el cómic de los Addams, no estoy enterado si Merlina tiene estas habilidades físicas y hace Grimm. Punto para Merlin. Vamos, que Merlina tiene el punto. Y tú dices, pues es normal, es Merlina, obvio, es la protagonista y además es la más basada de la serie. El marcador está empatado. Empate. Es aquí donde a Merlina se le ocurre la idea violenta para el desempate. Obvio, tiene una mentalidad loca de los locos Addams. El primer punto fue suerte de principiante. Terminemos esto. Para el punto final quisiera invocar un reto militar. Un reto militar. Está genial, porque tú te imaginas que Merlina es así de desafiante, así de dura, tiene los nervios de acero. Sin máscaras ni puntas. La que derrame sangre pierde. Claro, la que derrame sangre pierde. Automáticamente tú piensas, la que va a derramar sangre, obviamente va a ser la morena. Obvio, eso es sumamente obvio, porque es una serie sobre Merlina. Aunque se la ponga difícil, la idea es que Merlina siempre se luzca, porque ese era el chiste, al menos de las series. Veamos si sangras en blanco y negro. Toma. Sangre. El más diverso gana. Pero justamente ser un líder carismático con la capacidad de engañar a casi todos, mientras se vende como un visionario, es lo que lo convierte en el candidato perfecto para llevar a cabo los más terribles planes progresistas. Y es que Aizen no solo es un líder con complejo mesiánico que logra un culto fiel alrededor de su personalidad, como todo líder o referente de izquierdas, sino que fusiona lo peor de Big Mom con lo peor de Cell. Es un tipo que manipula a todos de manera fría, los desecha como si no tuvieran valor y
y se obsesiona con el cambio forzado de la naturaleza para obtener su propia utopía construida sobre las vidas de otros. Es de los que te dice, debemos reducir el carbono. Y cuando te das la espalda, toma que el carbono que hay que reducir eres tú, gilipollas. El líder perfecto para el Foro Económico Mundial, con la capacidad de convertir en una arrancar a la mismísima Greta Thunberg. Y en esto es incluso peor que Cell, ya que sus experimentos transhumanistas tienen motivaciones incluso más oscuras, lo que comparándolo con la máquina biológica totalmente desalmada llamada Cell, es mucho decir. Si los medios, entiéndase cine, televisión, revistas, videojuegos y canciones, no tienen nada de influencia sobre el comportamiento humano, ¿por qué se destina tanta inversión, tanta estrategia y tanto estudio a la publicidad, el marketing y la propaganda? ¿Son los anuncios únicamente para dar a conocer un producto? Si es así, ¿por qué no simplemente decir el nombre del producto y sus características? En lugar de buscar personalidades famosas, música emocional e historias conmovedoras que cuestan muchas veces un dineral. De hecho, un transactivista me dijo hace poco que uno de los principales motivos por el que las orientaciones y todas sus variantes han alcanzado tanta aceptación es debido a la constante representación en los medios. Un caso en el que algunos deducen que la no aceptación se debe principalmente a una resistencia motivada por la fuerte creencia en principios absolutos. Ya sea que nuestros personajes sean los héroes o los villanos, y que los diseñemos como venidos de otros universos, estos siempre van a reflejar lo que nosotros, los escritores humanos, entendemos como actitudes, motivaciones y acciones buenas o malas según el caso. Esto más allá de si conocemos o no las implicaciones filosóficas de las acciones y las motivaciones. Siempre digo esto, si los dinosaurios existían, lo hacían antes de que existiera la palabra dinosaurio. Esta frase la inventé porque muy lamentablemente hay mucha gente que piensa que para que algo pueda ser o para que algo pueda entrar en una categoría, entonces debe haber un conocimiento consciente por parte de los participantes. Un conocimiento de las palabras y las categorías. De lo contrario, por más que alguien haga algo todos los días de su vida, si no conoce el significado de ese algo, entonces no está haciendo ese algo. ¡Es absurdo! Y si lo convertimos en una regla, entonces los bebés no respiran porque no lo hacen de manera consciente y ni siquiera saben que existe la palabra respiración. Solo imagina que en Corea del Norte eliminan la palabra hambre. Luego nace una generación que no conoce tal palabra, por lo que cada vez que tienen hambre, no dicen nada, pues no hay una palabra que describa lo que sienten. ¿Significa eso que a estas personas no les da hambre? ¿O qué tal la tribu Piraja, o Piraja, no sé cómo se dice, en Brasil? Supuestamente carecen de términos lingüísticos como los que describen los números y los colores. Es decir, que carecen de algo sumamente básico en el lenguaje. ¿Pero eso les impide ver los colores o ser conscientes de las cantidades? Desde luego que no. Los conceptos no crean la realidad, sino que la describen. Primero es la realidad y luego el concepto que la describe. Por lo que aún sin concepto o sin el conocimiento de este, la manifestación real está allí. De hecho, la idea de que la teoría da forma o crea la realidad se llama constructivismo y es otro pensamiento que forma parte del progresismo. Es cierto que los cuerpos sólidos producen sombra, pero cuando están en una habitación en la que no la producen, no significa que dejaron de ser sólidos. La tecnocracia es, en términos sencillos, el gobierno de los expertos técnicos. Esto bajo la creencia de que lo más importante son los resultados técnicos y no tanto la vida humana, o las relaciones sociales, o la moral, o la ética. Solo imagina que un experto en urbanismo se le ocurre que para obtener mejores resultados en la lucha contra el calentamiento global, los humanos deben dejar de comer carne y empezar a comer gusanos, deben vivir en ciudades de 15 minutos y deben dejar, qué sé yo, de tener hijos. De hecho, creo que la mayoría de las películas distópicas se basan técnicamente en esto, valga la redundancia. A los expertos les daría igual la calidad de vida o el impacto negativo sobre la gente, pues desde el punto de vista técnico, la cuarentena, la dieta y todo eso estarían siendo eficientes con relación al calentamiento global, o con relación a la seguridad, o a la paz. Las obras del pasado son injustas, son racistas y son homófobas, así que alguien tiene que arreglar todo ese mal que ha hecho tanto daño. Además, son solo dibujos y no le pertenecen a esos boomers. De todas maneras, creo que no está de más preguntarse, ¿qué es el discurso político o ideológico en las historias de ficción y si seremos capaces de identificarlo? ¿Tú podrías identificarlo? Veamos.
Para empezar, el discurso es una herramienta, es decir, que es un instrumento que se utiliza con objetivos específicos. En el caso del discurso político en las obras de ficción, el objetivo es transmitir ideologías, agendas políticas y mensajes sociales en la cultura popular. Es decir, que hay una intención y un objetivo. No es algo fortuito, no es algo al azar y no es cosa de la casualidad. ¿Encaja la serie de Disney en esta descripción? Bueno, ya sabemos que la Toya Revenue, ejecutiva de Disney, ha reconocido en sus videollamadas que tiene una agenda gay no tan secreta. Y en efecto, es la misma persona que está a cargo del reinicio de Proud Family y ha puesto en la serie tanto niños gays como parejas gays adoptando niños. Además de que firmó un acuerdo con Disney para más animaciones en Disney Television Animation, para más animaciones en 20 Television Animation y para algunos live action. Así que cuando vemos elementos o directamente personajes homosexuales en los dibujos de Disney y de Fox, lo más probable es que es parte de una agenda gay no tan secreta. Claro que no es secreta, se llama orgullo. Grítalo, amiga, grítalo. Otro punto que agrega el show es el tema de la fulana fragilidad blanca, tan popular entre los grupos progresistas estadounidenses. ¿Y qué es esta fragilidad blanca? Ya lo explico yo, que luego tú lo dices mal para hacernos quedar mal. La fragilidad blanca es la actitud temerosa de los blancos que no reconocen que son racistas por naturaleza, ya que según la gran académico Robin DiAngelo, a los blancos les gusta decir que no son racistas solo porque se han casado con alguien no blanco y porque tienen amigos no blancos y están de acuerdo en que todos los humanos tienen el mismo valor. Esto lo hacen porque les gusta la comodidad blanca y se enojan cuando alguien dice que el color carne puede ser también negro. Solo espero que hayas quedado bien al dar tú mismo la explicación. Otro tema que para muchos ha resultado obvio es el activismo anti-Trump, así como las referencias directas al movimiento de ladrones BLM, lo que incluye derribar estatuas, decir que Estados Unidos fue construido por los afroamericanos encadenados y exigir reparación de daños por lo que sufrió algún ancestro. Hablan explícitamente de supremacismo blanco y expresan constantemente el mismo rencor y el mismo victimismo que BLM en la vida real. Así que, al menos en el concepto de discurso político, lo que hace esta serie encaja bastante bien. Sin embargo, eso es solo el concepto y no las características, ¿verdad? Así que repasemos de un prontito las características del discurso político en la ficción, empezando por la persuasión. Efectivamente, el discurso político en la ficción busca convencer al público de adoptar una postura o una opinión sobre un tema político, ideológico o social. En el caso de esta serie, tanto la retórica utilizada como el enfoque dado a los temas tocados son tan obvios que sí, nadie puede negar que intentan persuadir a la audiencia, que en este caso son principalmente niños, de que ser blanco es malo y no serlo es bueno. La segunda característica es la ideología. Es decir, que la escena, el personaje o la obra entera reflejan la ideología del autor o de la sociedad en que surge la obra. En el caso de esta serie, el rechazo que ha generado nos dice que no se trata de la ideología de la sociedad, y la claridad de su retórica BLM y de la teoría crítica de la raza nos dicen que no es un malentendido ni algo casual, sino que es en toda regla la ideología de los autores. La tercera característica es el lenguaje, que en Louder and Prouder no es para nada sutil. De hecho, es bastante directo y bastante claro. Incluso las canciones carecen de intención artística y se estancan en meras consignas ideológicas. La característica número 4 son los clichés y los estereotipos. Y sí, la serie presenta a dos bandos, caricaturiza y exagera a uno para hacerlo ver como el enemigo y arroja toda la luz celestial sobre el otro, que es la víctima heroica que quiere mejorar el injusto mundo. La quinta característica es el simbolismo. Y bueno, ahí está el logo de BLM prácticamente, referencias al KKK, el discurso de que las ciudades fueron construidas por los arquitectos y urbanistas en cadenas, etcétera, etcétera, etcétera. Simbolismos ideológicos por todos lados. Y con esta ya van 5 características, las cuales son más que suficientes para que sea un discurso. En este caso, un discurso tóxico y divisivo. Pero hay más características, entre las cuales podemos contar los temas sociales, que evidentemente están presentes, tal como ya hemos comentado. La generación de conflicto,
que es básicamente lo primero que busca la serie. Y es que así como dentro de la serie se arma un conflicto ideológico, también se alimenta el conflicto en la vida real. Un enfoque en el poder y la autoridad. En este punto quizás algunos digan que estos grupos solo buscan justicia, pero lo cierto es que sí que se mandan un mensaje bastante totalitario. Es tanto así que con esto te están diciendo que ellos son mejor influencia para los niños que los propios padres. Y de hecho es un desafío directo a los padres. El discurso político también se dirige a audiencias específicas. Y si tenemos en cuenta que el target de la serie son los niños, deducimos fácilmente que se está fomentando la culpa blanca, el victimismo negro y el resentimiento negro en las audiencias más jóvenes. Y la décima y última característica es el contexto histórico. ¿Tiene relación lo que se ve en la serie con la situación actual de Estados Unidos? Obvio y reobvio. Es como querer mantener siempre la misma tensión de 2020, con todo y Donald Trump como villano principal. El transhumanismo es un movimiento filosófico y cultural que busca el uso de la ciencia y la tecnología para mejorar la condición humana en términos de salud, longevidad y capacidades. Dicho de otro modo, se enfoca en mejorar y superar las limitaciones humanas a nivel físico y a nivel mental. En resumen, seres humanos mejorados. She-Hulk, el lugar donde un grupo de cineastas le demuestran al mundo lo insufribles, incompetentes e insustancialmente aburridos que pueden ser. Eso, desde luego, no le impide a los medios alabarla en sus críticas. Y unas pocas feministas dicen, si estas señoras siguen entregando toda esta basura al público en nombre del feminismo, la gente va a creer que la ideología no sirve. El tortazo que se darán cuando descubran que nunca ha servido. Nosotros sabemos que no todas las mujeres son así de superficiales. Sabemos que hay chicas muy apasionadas y con mucho talento. Así que no vamos a encasillar a todas las mujeres en algún estereotipo. Lo que sí haremos es notar el patrón de las feministas en Hollywood, que en realidad no representan a las mujeres del mundo. Y quizás también notemos que esa pequeña cúpula elitista sí que encaja en algún estereotipo. Y si a largo plazo esto resulta sostenible, es que el mundo en sí mismo se ha vuelto insalvable. Ok, quizás eso fue muy dramático. Y es interesante ver que las películas de superhéroes que se venden como feministas o que reciben esa lectura de los medios, fundamentalmente se enfocan en retratar ese empoderamiento como una jornada individual. Ellos destacan el avance del poder y el heroísmo de la protagonista, mientras el resto de los personajes femeninos quedan como hormigas vistas desde un avión, pequeñas, eclipsadas y nada excepcionales como sí lo es la protagonista. Ellos insisten en que estas películas son para empoderar a las mujeres de la vida real y para liberarlas de la opresión. Pero aparte de que liberar a los oprimidos no suena como una tarea así de fácil, pareciera que su insistencia en la identificación es que las mujeres ordinarias que ven las películas se identifiquen con la mujer de los superpoderes que ellas jamás tendrán, así como los hombres tampoco seremos Superman, y que las mujeres comunes de la película estén allí para recordarle a la audiencia lo patéticas que son. Claro, si no estuviéramos hablando de feminismo, representación y empoderamiento, esto no haría ningún ruido, ya que los superhéroes están allí para recordarnos aquella intervención de la justicia que tanto deseamos y que no tenemos. También para inspirarnos a ser cada vez mejores. Normal. El problema es hacer lo que hacen estas ideologías, que es prácticamente invertir la intención de los superhéroes o de los supervigilantes. Y tú dices, yo me identifico con Batman. Sí, y nadie te dice que no. El tema es que los superhéroes, como concepto, más allá de lo característico de cada uno por separado, son la justicia puntual que salva vidas y que no se manifiesta de forma tan ideal en nuestro mundo real. Y sí, la complejidad del concepto abarca mucho, pero mucho más. Pero es esto lo que más contrasta con la idea feminista de la representación de los ordinarios, únicamente en la protagonista extraordinaria. Una protagonista separada del resto de las mujeres, pero que Marvel trata de aterrizar para acercarse a ellas. Y no solo a salvarlas, como estamos acostumbrados a ver en muchas escenas de este subgénero. La idea moderna es esta: amar a tu esposo y ser amada por él es esclavitud. Pasar todo el día sirviendo a tu jefe para luego darle parte del dinerito al gobierno, antes, por supuesto, de irte a dormir con tus gatos, es libertad y gozo. Recuerda, como la protagonista de tu propia historia, eres excepcional. Eres Galadriel, eres Carol Danvers, eres Rey Skywalker. Solo recuerda que durante siglos era principalmente el hombre el que tenía que salir a trabajar todo el día. Así que
Como venganza contra el patriarcado, ese rol de poder ahora te pertenece y nada debe ser más importante. Obviamente es genial que todos trabajemos y que tengamos oportunidad de seguir nuestras metas, pero no podemos olvidar que la razón principal por la que los hombres se sacrificaban trabajando no era el éxito personal, sino la protección y la provisión para su esposa e hijos. Actualmente se le dice a la mujer que debe sacrificar la vida en familia para proteger su carrera o trabajo. Se ha alterado la visión. Se ha invertido y eso se refleja o se impone desde la ficción. Antes los hombres no demostraban muchas emociones, así que tú, oh mujer empoderada, tampoco debes hacerlo. Lo que es notorio es que el mensaje está fragmentado en edades. A los más jóvenes se le fomenta el ser malcriados, berrinchudos e irritantemente emocionales y promiscuos, mientras que a la mujer de entre 30 y 40 parece enviársele el mensaje opuesto, aunque en ambos casos hay algo que coincide, y es el tema del compromiso, la responsabilidad y las consecuencias, pues inevitablemente una relación seria implica todo eso en un ambiente común que se va formando, un ambiente del que van surgiendo los roles, la necesidad de sobrellevarse mutuamente y los hijos. Sí, Hollywood quiere empoderar a la mujer, pero no a la feminidad. Y viene otra contradicción. Durante años el movimiento feminista se ha quejado de que los personajes femeninos solo alimentan expectativas irreales que causan frustración. Pero ¿qué están haciendo ahora? Fundamentalmente, ser mujer en Hollywood significa derribar hombres con artes marciales, con esgrima o con patadas en las bolas. Eso nunca falta. Yeah. Alguien me dice que no le gusta el canon, porque el canon le quita libre albedrío. Sí, suena como algo inocente, pero el tema se torna serio cuando pensamos en la forma en que últimamente se ataca lo establecido. Muchos son ya los que creen que el orden y lo normativo son opuestos a la libertad. Incluso usan normativo como algo negativo. Y por si no nos hemos detenido a pensar en ello, les recuerdo a mis amigos lo que el canon significa. El canon es el conjunto de normas o principios con que se rige la conducta humana, un movimiento artístico o una determinada actividad. En otras palabras, canon es lo ortodoxo, lo reglamentario, lo que se debe ser y hacer. Para el progresismo, el canon es un problema que quitar del medio, ya que desde su perspectiva relativista, lo canónico es restrictivo, tal como piensa mi amigo el que dice que no le gusta el canon porque el canon le quita libre albedrío. Básicamente creen que normas y responsabilidad es lo mismo que falta de libertad, pero esto es porque no saben qué es la libertad o para qué existe y terminan viendo lo que ellos entienden por libertad como un fin y no como un medio. En palabras sencillas, la libertad es la capacidad que tenemos para elegir hacer el bien y cumplir con nuestro deber. Es decir, que la libertad es un medio para un fin y no un fin en sí misma. Creer que la libertad es para hacer tanto el bien como el mal es olvidar que para algo existen las prisiones, y los que están allí por no haber hecho el bien ya no son libres. Hay una relación directa entre libertad y deber, y esperemos que ese sea el mensaje que quiere darnos Miles Morales. La cosa es que con la situación actual en la industria, el mensaje real podría ser otro, y es aquí donde entran los fans. ¡No soy un niño, güey! Esto ya lo he leído varias veces. ¿Qué tal si Miles tiene el poder de romper el canon sin que pase nada malo? Justamente porque él es una anomalía. Seguramente suena interesante a nivel narrativo, pero a nivel filosófico en el subtexto no se ve tan lindo. Así como canon es ortodoxia, norma y deber, anomalía también tiene su significado, y este tiene que ver con la desviación respecto de lo que es la norma. Una anomalía es anticanon en todo el sentido de ambas palabras. Anomalía también es discrepancia con las reglas y con el uso de las cosas. Si piensas por un momento en lo que caracteriza al progresismo y luego también en lo que caracteriza al conservadurismo, fácilmente puedes notar que el progresismo siempre promueve anomalías y el conservadurismo, pues, la conservación del canon.
Otro me dice que relacionar canon con conservadurismo es una fantasía paranoica. Bueno, le pediré a la IA en la que muchos de ellos confían que me diga la relación entre canon, conservadurismo y ortodoxia. Las palabras canon, conservadurismo y ortodoxia están relacionadas en el sentido de que todas implican un apego o adhesión a principios, normas o creencias establecidas. Gracias, ChatGPT. Ahora con anomalía, progresismo y relativismo, por favor. Las palabras anomalía, progresismo y relativismo pueden estar relacionadas en el contexto de la divergencia o desviación de normas o convenciones establecidas. Muy bien, ¿qué podría significar si digo que una anomalía tiene el poder de romper el canon sin que pase nada malo? Si afirmas que una anomalía tiene el poder de romper el canon sin que pase nada malo, estás sugiriendo que la desviación de las normas establecidas no tiene consecuencias negativas o perjudiciales. La afirmación implica que la introducción de cambios o la ruptura de las normas no tiene repercusiones negativas, y posiblemente se vea como algo beneficioso o incluso deseable. Sugiere que la rigidez del canon puede ser superada o cuestionada sin causar daño o trastorno en la situación actual. Pocas veces he estado tan de acuerdo con la lectura de la IA. En resumen, si la solución que dan estas facciones de la audiencia es correcta, en realidad me están diciendo que el mensaje final de la película con relación al canon y la anomalía es mucho más descarado y anticonservador de lo que ya habíamos planteado. Cuestiona todo, dicen con vehemencia, pero en realidad se trata de una mala interpretación del concepto cuestionar. Muchos creen que cuestionar es señalar todo como falso, falso, falso y ya, empezar a destruir, pero no es así. El que cuestiona justamente seguirá una serie de pasos que lo llevarán a discernir entre lo falso y lo real, pero en las películas no se suele ver eso. Lo que vemos es que el status quo siempre será representado como el mal, o dicho mejor, una concepción errada de lo que es la preservación de lo inmutable será presentado como el problema no a resolver, sino a destruir, excepto en la mayoría de películas de superhéroes. En esto han caído muchas películas en las últimas 3 o 4 décadas. Todo lo diferente, subversivo y contradictorio es intrínsecamente bueno, incluso cuando su supuesta motivación es ser villano. Y es que todo esto de ser villanos y luego convertirse en una especie de Godzilla oscuro al final, no es otra cosa que la típica excusa de sacudo todo por donde paso porque nadie me comprende. Cuando alguien diga que por fin ve mi verdadero ser, entonces me calmaré y todo será paz. Manipulación pura. Las cosas no funcionan así, pero es el círculo en el que llevan caminando las películas desde hace un tiempo. Casi lo mismo que aquella tendencia de contar el pasado de los villanos, no con el fin de justificar narrativamente, sino para justificar moralmente. Uno de los directores dice que la película es una carta de amor para los incomprendidos, pero lamentablemente esta idea de que el incomprendido es quien está en lo correcto y que ser incomprendido nos da poder para fastidiar a otros, no es que se diga el mensaje más sano, y menos en esta época. No existe una relación intrínseca e inquebrantable entre bondad y marginación. En ocasiones es probable que la mayoría margine al bueno e inocente que tiene la razón, pero también puede que se margine al malvado que se equivoca en sus premisas o conclusiones. Muchos de los episodios más duros y tristes en el mundo están relacionados con individuos que se sienten incomprendidos y que terminan haciendo monstruosidades cuyas huellas no desaparecen fácilmente. Esto los estadounidenses deberían conocerlo mejor que nadie, pero lo que dice Stevenson es revelador. Según ella, su cómic está basado en su experiencia y educación, ya que ella viene de una familia muy conservadora de evangélicos del sur. Con relación a esto, dice que Nimona es una reacción a tales principios. Sin lugar a dudas, el gobierno ficticio de la institución es una representación de lo que para ella es la iglesia evangélica y la moral objetiva. Y no lo digo yo, sino que lo sugiere ella. De hecho, todo lo que he dicho hasta ahora es la lectura oficial de los creadores del cómic y los creadores de la película, por lo que no creo que tengan forma de decir, como con Across the Spider-Verse, que los progres o los conservadores están haciendo lecturas sin el consentimiento de los autores o algo por el estilo. El medio Decider dice que la alegoría trans de Nimona se siente como una revolución queer radical. Esto lo dicen como un halago. No sé qué tan exagerado sea este titular, pero ciertamente la película no se enfoca tanto en otros temas como se enfoca en este. O quizás sí lo haga, pero en una tercera capa. Ya veremos un poco de eso. Mientras tanto, en la escena del tren, Ballister le dice a Nimona que sería más fácil ser una niña, a lo que Nimona le pregunta, ¿más fácil para quién? Más fácil para ti, le responde Ballister. Sobre esta escena, los medios y la misma Stevenson dicen que se trata de una conversación muy común
entre ellos y la gente que no es como ellos, es decir, entre los queer y los cis, personas que en sus esfuerzos por ser progresistas se comportan de manera amable, pero que aún así no terminan de comprender la realidad de los cambiaformas. Por supuesto, los medios woke y las personas detrás de esta historia aman el drama y dicen que han tenido que defender su derecho a existir, pero en mi humilde opinión, esto es como si alguien se sintiera perseguido únicamente porque su familia, sus amigos y su médico le dicen que el estómago no está hecho para comer piedras y que los pulmones no son para respirar el oxígeno del agua. Por más cambiaformas que se crea Nimona en la vida real, ninguna de esas escenas bajo el mar convertida en pez sería posible. De hecho, lo vemos con este chico que se instaló unas aletas en la cabeza. No es que los humanos le temen porque es diferente o porque lo consideran un monstruo, sino que la vida real no es como las caricaturas. Alguien dijo alguna vez que la vida no es un anime, y en este sentido es cierto. Stevenson le dijo al Hollywood Reporter que Nimona es un personaje con mucho dolor y mucha ira en su corazón, y que de hecho por eso existe. La pregunta es, ¿realmente eso es culpa de los otros? ¿O es un problema creado por el que cree que sus pulmones humanos respiran el oxígeno contenido en el agua? Toda esa frustración no es otra cosa que el resultado de llevar los diferentes aspectos de su humanidad por caminos diferentes, lo que es contradictorio con la realidad. El ser humano es biopsicosocial y cada uno de estos apartados deben ir por ley hacia una misma dirección. Por ejemplo, el sistema digestivo es la parte biológica de la alimentación, pero la parte psicológica, que es el gusto, no debe inclinarse por las piedras o los clavos, ya que eso contradice la capacidad del apartado biológico. Luego la gastronomía es la parte social, y esta tampoco debe incluir cosas que se opongan a la naturaleza biológica. Este razonamiento, que en realidad no es más que sentido común, aplica para cada aspecto del humano. La idea de estos cambiaformas, por el contrario, es que lo biológico, lo psicológico y lo social pueden ir por caminos separados. Pero lo cierto es que el ojo es para ver, no para oler u oír. Y el listo de la clase dice, pero hay gente que no puede ver con sus ojos y gente que no puede dar hijos. Claro que los hay, pero de ninguna manera se trata de una especie diferente o de una variante diferente. La lamentable falta de visión es una discapacidad sensorial, cosa que los humanos buscamos arreglar. Pensar que se trata de una característica propia de otro tipo de humanos es absurdo. Pero en fin, la pintura y la fotografía como expresiones sociales de la vista no se contemplan con la nariz o la lengua. ¿Por qué pretenden que sea distinto con la masculinidad y la feminidad? Esto no solo se contradice con la realidad, lo que es en sí mismo ya un gran desatino, sino que se contradice dentro de la misma ideología que lo promueve. Ellos dicen que lo biológico y lo anatómico no definen lo psicológico y lo social, pero para afirmar la identidad psicológica o la social, recurren al cambio de forma en lo anatómico o lo estético. Entonces, la forma física no define la identidad, pero para afirmar la identidad debes cambiar de forma. Lo dice Nimona, si no cambio de forma es peor. ¿Por qué? Es que el personaje tiene muchas frustraciones acumuladas. No es la mejor guía para la vida. En el mundo real podría sentir como si el arrepentimiento llegara muy tarde. Ollie London, un valiente joven actualmente conservador, ciertamente fue un cambiaformas y luego se arrepintió de ello. Actualmente, pese a todo el esfuerzo y la depuración, las huellas que dejó la vida aún se pueden ver. Sin embargo, Nimona lo describe como la sensación previa al estornudo. Otro problema que presenta esta idea detrás de la película animada es la confusión entre lo que sucede y lo que debe ser. No porque algo sucede, ese algo debe ser. ¿Qué eres? ¿Por qué cambias de forma? Soy Nimona, dice la protagonista. A lo que Ballister responde, eso no me dice nada. Efectivamente, no dice nada. Es como este dicho de amor es amor o una mujer es una mujer. Argumentos circulares que no describen características del ser. Es como pensar que una silla y una guitarra son lo mismo solo porque están hechas de madera. Pero hemos sido marginados. Eso ya nos hace ser los buenos. Tengan lástima de nosotros que nadie nos entiende. Árbol es árbol, agua es agua. Sí, agua es agua. Y no por eso bebemos de la cloaca. Se dice que los personajes femeninos fuertes, que derriban sin muchos problemas a todos los hombres a los que se enfrentan, en las películas por supuesto, podrían vender la imagen irreal de que toda mujer es capaz de competir sin problemas en las categorías masculinas, o que en su defecto no habría inconveniente con tener hombres en las ligas femeniles,
lo que por cierto se ha vuelto muy común en los deportes. Después de todo, ya vimos en las películas que en realidad los hombres no son rivales para las protagonistas, y como cada quien es el protagonista de su propia historia, las niñas de Dios que no están a la venta se sentirían así de empoderadas por Mulan o por Carol Danvers. Esto mientras los niños de Dios, que tampoco están a la venta, crecen con la idea de que ser hombre es un problema. ¿Quién querría ser hombre después de todo? Ellos siempre son derrotados en las películas, siempre tienen un comportamiento poco deseable y tienen como contraparte al único y verdadero modelo a seguir, los personajes femeninos fuertes, lo que llevaría, repito, según lo que algunos dicen, a que el niño desee ser una mujer fuerte en lugar de querer ser un hombre. Pero ¿tiene todo esto algo de cierto? Los personajes de El Señor de los Anillos que aparecen en Los Anillos del Poder seguramente pasan por lo mismo. Todo el mundo está mal escrito y las situaciones artificiales buscan conseguir en el público una simpatía forzada. Siempre es lo mismo. Ellos se burlaban de mí, no creían en mí, no confiaban en mí, así que sientan lástima por mí para que se alegren cuando yo demuestre que siempre fui lo mejor. Aunque ustedes en la audiencia ya saben que soy lo máximo. Muchos no saben cómo poner esto en palabras, pero es algo sencillo como: bro, esto no me lo creo. Estoy dispuesto a identificarme con tus problemas, pero tus problemas se ven falsos. Son como un teatro improvisado para convencerme, y no lo consigues. ¿Pero por qué no lo consigues? Si veo con más detalle, puedo notar que Galadriel, sí, fue molestada por los elfos a causa de su cisne flotante, pero ella, antes de eso, estaba ahí con su actitud toda insoportable. La mayoría de la audiencia pensará que hundir su cisne es una buena lección para que deje de ser así. Y aún así, nada se vuelve creíble, puesto que Valinor es un lugar de completa paz, pero los escritores empiezan mostrando discordia. Valinor, además, es un lugar, si se quiere, lujoso. Con She-Hulk es lo mismo. Quieren hacernos creer que una mujer con el estatus de Yennefer tiene los problemas más grandes del mundo. Y no cuela. Netflix lo hizo bien con Arcane, o Arcane, ya que su protagonista vive en un lugar totalmente opuesto a los lujos que rodean a Yennefer o a Galadriel. Y asimismo, su actitud valiente y resiliente es igual de opuesta. Escritores como los de She-Hulk, Capitana Marvel y Los Anillos del Poder creen que ser la víctima de algo en las primeras escenas ya hace que su personaje se vuelva el más amado por la audiencia. Pero esto es como creer que hay que ponerse del lado del diablo únicamente porque su historia comienza cuando es echado del paraíso. Amigo escritor, tus personajes son presumidos y egoístas, y a diferencia de los escritores de Sherlock Holmes, tú quieres que esas actitudes sean vistas como buenas, cuando evidentemente son bastante negativas. Pero bueno, el tema importante aquí, y esto nos incumbe a todos, es si de verdad es posible que una obra distópica puede funcionar favoreciendo el mensaje progresista. Y es que el subgénero de las distopías, desde mi punto de vista, está diseñado para que funcione en la mayoría de los casos como una crítica conservadora a los excesos progresistas. Algunos dirán que sagas como Los Juegos del Hambre favorecen a una narrativa de izquierda porque muestra una clara brecha entre ricos y pobres y retrata a los ricos como perezosos y a los pobres como trabajadores. Pero quienes venimos de una realidad similar, pensamos que esa gran brecha es creada por el Estado y las políticas de izquierda. Tal como en Venezuela o en Cuba, estos ricos son parte del gobierno o del partido, o en su defecto, de los pocos empresarios que son beneficiados por el Estado. Los Juegos del Hambre no pueden ser una crítica al mercado o al emprendimiento, sino una crítica a las dictaduras que no pueden ser sino de la siniestra. Algún colectivo pensará también que al ser la protagonista una mujer guerrera, entonces representa los valores de su ideología. Pero es demasiado arrogante pensar que su ideología es sinónimo de mujer fuerte, capaz y valiente. Pero ¿qué es lo que lleva a la tiranía si no es la extralimitación del gobierno? Bien lo dice aquel principio conservador de la restricción prudente entre el poder y las pasiones humanas. Un gobierno justo
mantiene una tensión saludable entre las exigencias de autoridad y las exigencias de libertad. Esto porque los excesos del poder llevan a la tiranía y los excesos de las pasiones humanas llevan a la anarquía, siendo la anarquía solo una forma diferente de llegar también a la tiranía, ya que la anarquía nunca es duradera, debido a que contradice el hecho ineludible de que no todos tienen la misma fuerza. Si muestras las consecuencias negativas de los excesos del poder, estás haciendo una crítica conservadora a las extralimitaciones del gobierno. Luego tenemos que en el Capitolio, las modas extravagantes y las modificaciones físicas no solo hacen referencia al acceso al dinero, sino a la tendencia progresista de ser disruptivos y de quebrantar el canon. Dime una cosa, ¿quién es tan propenso de vestirse de una forma tan extravagante y tan colorida y de alterar su propio cuerpo? Bueno, hay algo de transhumanismo allí, y eso no es típico del conservadurismo, sino del progresismo. Ropa que deshumaniza junto a un uso perverso de los medios. Estamos frente a una de las sagas que ha sido más crítica con la filosofía que hoy nos invade. Súmalo todo. Crítica a la autoridad centralizada, desconfianza en la igualdad forzada, denuncia al trato indigno a las vidas humanas, celebración de la individualidad y la resistencia, crítica al transhumanismo y, por supuesto, crítica a los excesos y la decadencia de una élite opulenta y desconectada de la realidad del resto de los mortales. Vamos, la misma crítica que le hacemos nosotros a Hollywood, su frivolidad y su falta de valores. En este video, yo cuento que el creador de ambos personajes, Brian Michael Bendis, se inventó a Miles Morales motivado principalmente por la ideología identitaria, ya que él tiene 2 hijas adoptivas y pensaba que Peter Parker era demasiado pálido como para representar a sus hijas adoptivas. Así que, como no, representation. Oh, here we go again. Representation. 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 La representación, las representaciones, en la representación, las representaciones. Representation. Por lo que sí, el personaje tiene un origen muy político y muy ideológico. No solo eso, sino que se le relaciona muchísimo con Barack Obama. Además, la dibujante Sara Pichelli dice que este Spider-Man es un ícono que sirve de identidad para las minorías, sin contar que también dijo que Spider-Man, el de Miles Morales, era una especie de símbolo para luchar contra Donald Trump. Cuando la gente ve este tipo de videos o artículos en internet, por alguna extraña razón, dejan de lado toda la información en la que se demuestra que los creadores de los personajes están confesando el trasfondo político de sus creaciones, así que proceden a señalar al creador del video o al creador del artículo, lo que, si me lo preguntan, carece completamente de sentido. A muchos de los que hablamos de la película de Nimona nos sucedió exactamente lo mismo. ¿Por qué dices que Nimona es una alegoría trans? ¿Cómo se te ocurre decir que es una reacción contra los conservadores y evangélicos? No, amigo. En los mismos videos y en los mismos artículos que hablan del tema, se presentan pruebas de las entrevistas en las que los creadores del cómic y los creadores de la película confiesan textualmente que Nimona es una alegoría trans nacida de la propia experiencia de la creadora del cómic como reacción a su familia conservadora de evangélicos del sur. Carece de completo sentido culpar a la persona que te trae la información por hacer una relación que hicieron los creadores de la película que tanto te gusta, y que nadie está criticando que la película te guste. Está bien que te guste, no hay ningún problema con eso, amigo. No fue tan distinto con la película de Barbie, la cual textualmente en muchísimos de sus diálogos menciona la palabra patriarcado y la palabra feminismo. De hecho, menciona la palabra efeacismo, la cual no tiene absolutamente nada que ver, pero aún así la mencionan, porque es gratis, supongo. Pero por supuesto, los culpables y responsables de crear esta relación entre feminismo, patriarcado y Barbie no son los de Mattel al promocionar su película, no es Greta Gerwig y su esposo al escribir el guión y dirigir la película, son los que escriben artículos y hacen videos en YouTube. ¿Cómo por qué? Si nosotros solo estamos creando contenido a partir de esa información. LOL. Y así con muchísimos otros ejemplos. Por supuesto, esto no quiere decir que si un actor, un escritor o un actor
no confiesan ninguna relación entre su película y la política, tal relación no puede existir. Además de que el público es totalmente libre de hacer lo que llamamos lecturas subtextuales. Es decir, que el público no requiere del permiso de los cineastas para hacer una lectura que tenga sentido, pues como dice el propio Tarantino, el cineasta no siempre se da cuenta de lo que ha escrito. Así que es muy probable que otras personas que no trabajaron en la película puedan ver un significado que los creadores de la película nunca vieron. Ahora, me gustaría invitarte a ver algo tan interesante que puede que nos lleve a entender gran parte de la psicología que hay detrás de todo esto que está sucediendo. Hace un tiempo, Michael McNally, portavoz de Lego, se preguntó por qué no había más representación femenina en Lego. Y es que desde el 2008, Lego ya había descubierto que el 90% de su público eran los niños varones, por lo que casi toda la demografía de niñas era un mercado sin explotar. Sin embargo, y según el propio McNally, esto no era algo fácil, todo lo contrario, era sumamente incómodo y desafiante. Hazte cuenta que solo la investigación global con 4.500 niñas les tomó 4 años. Luego descubrieron que las niñas juegan a los Legos de una manera muy diferente a como lo hacen los niños. La cosa es que la investigación de Legos los llevó a ver las enormes diferencias y las líneas marcadas que hacen a las niñas tan distintas a los niños. Ambos tienen ideas distintas sobre cómo interactuar con los juguetes y las expectativas parecen marcadas por un engranaje biopsicosocial. Claro, esto es algo que la gente conoce de manera intuitiva por el puro sentido común. Pero como vivimos en la época en la que decir que el pasto es verde es controvertido, hay que salir con el paquete de estudios electropatriarcales a decir que niños y niñas gravitan por lo general hacia juguetes diferentes y que las excepciones no hacen la regla, sino que la confirman. Y es que hay investigaciones académicas que demuestran estas diferencias incluso desde los 18 meses y otros que la demuestran desde la primera semana. Los juguetes que se consideran apropiados para niñas suelen ser más vistos como atractivos, creativos, enriquecedores y manipulables, mientras que los que se consideran más apropiados para niños suelen ser juguetes competitivos, agresivos y constructivos. Incluso es más fácil que un niño recuerde a largo plazo un camioncito que una sartencita. Esto aunque haya jugado con ambos. No son estereotipos, son respuestas innatas, no al juguete en sí mismo, sino a sus características. Si en una cultura no existe el camión, quizás exista una especie de carreta, un caballo o una grúa con poleas. Pero a lo que quiero llegar es que mientras los niños buscan identificarse con el juguete, las niñas intentan hacer que el juguete se parezca a ellas. Imaginemos un muñeco de Batman en las manitos de cada uno. La mayoría de los niños verán las características de Batman, tratarán de entrar en el personaje, comprenderán su historia y finalmente dirán, yo soy Batman. I'm Batman. No, I am Batman. Ni siquiera es raro que exista un meme de literalmente soy ese. Luego las niñas muy seguramente intentarán modificar a Batman, como buscando que sean el muñeco quien se identifique con ellas. Vamos, a este punto puedes ir deduciendo por dónde va la cosa. Si esto es real para los juguetes, lo más seguro es que lo sea también para las películas, los cómics, las animaciones y los videojuegos. Y si es válido para la infancia, también lo es para la edad adulta, ya que la masculinidad y la feminidad por lo general van madurando con el tiempo. Dicho de otro modo, los hombres, al ver una película o jugar un videojuego, no harán mucho esfuerzo por cambiar la identidad del personaje y la identidad de la obra. Tampoco buscarán cambiar su significado. Los varones se convierten en el personaje que reconocen, entienden su construcción y se sumergen en su estructura, al menos en tanto dura la interacción, obviamente. Esto mientras buscan aprender más del personaje que representa la película o el juguete. Buscan entender su historia y la aceptan tal cual es. El gusto ya sería un tema a tratar por separado. La experiencia de las chicas, sin embargo, explicaría muchísimo del afán woke por verse a sí mismos de manera individual y del famoso self-insert. Si la adaptación de un videojuego como Spider-Man 2, de una caricatura como Velma, o de un cómic como No Soy Starfire,
Son como un juego de Legos, pero con mayor responsabilidad. Los hombres a cargo, siempre que estén en sintonía con su masculinidad, intentarán adaptar aquello que el personaje es y que el personaje representa. Quizás ponga algo de su propia visión del mundo, pero sin cambiar la identidad del personaje y su universo. Las chicas a cargo, por el contrario, buscarían moldear al personaje para que se parezca más a ellas. No digo para que se parezca más a todas las mujeres, sino para que se parezca más a la misma mujer a cargo. Si toda esta colección de estudios han llegado a la conclusión correcta, estaríamos entendiendo mejor los mecanismos que hay detrás de las políticas y las motivaciones que hoy dominan el entretenimiento. Entenderíamos esa necesidad cuasi primitiva de que Mindy Kaling transforme a Velma en ella misma. Entenderíamos que Mariko Tamaki quizás no quiso controlar sus impulsos de convertirse literalmente en la hija de Starfire. Así como entenderíamos que, de algún modo, la supuesta escritora de Spider-Man 2 se parece demasiado a la nueva Mary Jane Watson. Éticamente, no sé si esto representa un dilema, pero comercialmente se entiende perfectamente la razón por la que están fracasando, pues siendo sumamente realistas, todos estos productos, al igual que los Legos, siempre fueron destinados principalmente a un público masculino. Ahora que rehacen las obras conocidas, el público históricamente objetivo espera ver a los personajes cuya configuración ya habían reconocido, no una versión moldeada en la sala de juegos de una chica que tomó los juguetes de los niños para adaptarlos a su propia necesidad. En resumen, los niños responden con aceptación y las niñas responden con rechazo a la identidad del personaje. Pero no solo rechazan, sino que ven al personaje como un cascarón en el que autoinsertarse. Así que si un hombre procede de este modo, es que está peleando con su energía masculina mientras se refugia en una energía femenina. En el mismo juego de Spider-Man 2, el personaje que los hombres han reconocido por décadas, que es Peter Parker, a menudo es dejado de lado por Miles Morales o Mary Jane Watson, justo los personajes que en este caso están moldeando la obra a las necesidades de sus encargados. De hecho, los escritores de Insomniac han confirmado que a partir de ahora el protagonista será Miles Morales. No solo eso, sino que personajes como Black Cat, tal como te avisé al principio, al parecer también mantiene similitudes sospechosas con Sam Max. Sí, la misma que logró cambiar al personaje en Ratchet & Clank. Anita Sarkeesian 2.0, ¿eres tú? Entre tantos deseos, Magnífico elige los que benefician a la gente de Rosas y los hace realidad mientras cuida los deseos restantes. Esto él se lo confiesa a Asha, y Asha le reclama porque él no cumple todos los deseos. Una confesión que denota confianza, y que ella traicionó por capricho. ¿Administra el rey los deseos de ese modo por algún beneficio personal? En lo absoluto. Él es tan cuidadoso de no hacer daño a nadie que cumple un deseo a la vez cada cierto tiempo. Eso me da a entender que le dedica tiempo a la evaluación de los deseos. Él sabe que los deseos de algunas personas pueden hasta acabar con otras personas. Es lo que vivió en su infancia. Dicen que fue Oscar Wilde quien dijo: ten cuidado con lo que deseas, puede volverse realidad. Y es que, como dice el filósofo, el hombre es libre de hacer lo que quiere, pero no es libre de querer cualquier cosa. Como el hacer viene luego del querer, entonces el hombre debe cuidar lo que desea para cuando haga algo, ese algo sea el bien. Muchos creen saber lo que quieren, pero ni siquiera han pensado en las consecuencias que no quieren. Esto la película no lo refleja, a pesar de que los conflictos del deseo son su tema central. Un tema relevante en esta época presente que se caracteriza por un abrumador hedonismo, un protagonismo desmedido del deseo sobre el deber y muchísima autocomplacencia. ¿Deberían todos los deseos de la gente ser cumplidos? ¿Son todos los deseos buenos? Evidentemente no. Pero la película nunca muestra esa cara de la moneda. ¿Es errada la forma en que Magnífico administra los deseos? Teniendo en cuenta lo que muestra la película, lo que hace el rey es lo mejor. Él entiende a la gente y analiza que hay cosas que ellos mismos no logran ver que no les convienen.